Después de 2 días de reuniones entre el gobierno de Colombia y las FARC para evaluar los 100 días transcurridos desde la implementación del acuerdo de paz, en un comunicado conjunto se acordaron varios compromisos para acelerar el proceso. El presidente Santos se reunió a puerta cerrada con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, jefe del grupo ilegal. Durante 2 días el gobierno y las FARC evaluaron la implementación de los 100 días del acuerdo firmado en el Teatro Colón en Bogotá. El presidente Santos se reunió a puerta cerrada con el jefe de las FARC, alias Timochenko, y también con otros integrantes del secretariado y representantes de los partidos políticos. Luego de estas reuniones de trabajo, las partes emitieron un comunicado conjunto en el que se acordaron varios compromisos. Según el comunicado conjunto emitido tras 2 días de reuniones y del encuentro a puerta cerrada del presidente Santos con el jefe de las FARC, Timochenko, se mantiene la fecha para la dejación de armas y en abril el gobierno se comprometió a entregar en su totalidad las zonas veredales y el paquete legislativo. Desarrollo legislativo. Priorizar el trámite de las normas necesarias para la implementación del acuerdo final. Durante el mes de abril, el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso un paquete de proyectos de reforma constitucional y de ley para el desarrollo del punto 1 del acuerdo final, desarrollo agrario integral, además de la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. También la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tránsito a la legalidad. Las FARC-EP completarán el listado de todos sus hombres y mujeres en los próximos días, incluyendo las milicias, para efectos de agilizar su acreditación y reincorporación. A su vez, el Gobierno Nacional dará el apoyo necesario a las instancias competentes encargadas del trámite de amnistías con el fin de agilizarlas. Se establecieron compromisos en el tema de reincorporación de los guerrilleros y sus garantías de seguridad. En el comunicado conjunto no se referencia a ningún compromiso para la salida de más menores de las filas de las FARC, un acuerdo que se hizo hace más de 2 años. El mes de abril será importante porque es el que referenciaron para hacer el cumplimiento de lo acordado tras estas jornadas de trabajo entre el gobierno y la guerrilla. Desde Turbaco, Bolívar, enviada especial para NTN 24, Carla Arcila. ¿Qué piensa la oposición en Colombia de estos encuentros entre el gobierno y las FARC? Se lo vamos a preguntar ya mismo desde Bogotá, Colombia, a Alfredo Rangel, senador por el Partido Centro Democrático. Senador Rangel, gracias por estar con nosotros. ¿Usted cómo evalúa estos encuentros, esta evaluación que hace el gobierno con las FARC? ¿Es la contraparte ideal para evaluar el avance de la implementación de los acuerdos? Muy buenas noches. Pues en primer lugar hay que decir que lo que está evaluando el gobierno y las FARC es la implementación de unos acuerdos que fueron rechazados por el pueblo colombiano en el plebiscito del año pasado. En segundo término, esto parece más una rendición de cuentas del gobierno a las FARC sobre el cumplimiento de los compromisos del gobierno con las FARC y de ninguna manera del cumplimiento de los compromisos de las FARC con el pueblo colombiano y con el gobierno. Seguramente el gobierno ha dado cuenta de que ya les aprobó la amnistía incondicional, que aprobó la jurisdicción especial para las FARC, que les da absoluta impunidad a los responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, con unas sanciones absolutamente ridículas, como sembrar lechuga los sábados por la mañana mientras disfrutan de las curules gratis que les van a dar en el Congreso de la República. Al mismo tiempo, las víctimas no van a tener ni verdad, ni justicia, ni reparación, porque no hay ningún artículo en esa jurisdicción especial que quite los beneficios, que sustraiga de esa jurisdicción especial a los terroristas de las FARC que no cumplan con esos compromisos. Ahora viene el tema de la desmovilización y del desarme. Ya hay una contradicción evidente. Las fuerzas militares han dicho que las FARC deben entregar por lo menos 18.000 armas y hoy en un diario nacional el vocero de las FARC dijo que iban a entregar alrededor de 7.000 armas. Habrá que ver entonces ese otro nuevo incumplimiento de las FARC, además del incumplimiento de compromisos previos, como por ejemplo, no han entregado los niños que están en sus filas, no han dado razón de los desaparecidos, no han dado razón de los secuestrados. Hay un incumplimiento sistemático de parte de las FARC de los compromisos hacia el gobierno y el pueblo colombiano. Senador, hay una demora por parte de las FARC en el proceso de entrega de armas. ¿Cuál cree que tendría que haber sido la respuesta o la actitud del gobierno ante estos hechos?
Más que el cumplimiento de días más o días menos de un cronograma, que efectivamente no se está cumpliendo, lo importante es que las FARC efectivamente se desarmen y efectivamente desmovilicen a todos sus integrantes. Pero lo que se está temiendo es que las FARC ni van a desmovilizar a todos sus integrantes. Los milicianos, por ejemplo, no se sabe la lista de ellos, y son cerca de unos 6.000. Cerca de unos 7.000 guerrilleros ya se han concentrado en las zonas, pero de los milicianos no se sabe todavía absolutamente nada. El ejército calcula, como he dicho anteriormente, que las FARC tienen en su poder unas 18.000 armas y según las FARC van a entregar alrededor de unas 7.000. Lo importante es que entreguen todas las armas, porque este sería una trampa para el pueblo colombiano, que después de un proceso de paz que les ha dado tanta impunidad y tantos beneficios a la guerrilla, esta finalmente ni se desmovilice completamente ni entreguen todas sus armas, porque van a seguir delinquiendo en el narcotráfico, que es un negocio muy próspero debido principalmente a las condiciones del Acuerdo de La Habana, que suspendió las fumigaciones aéreas que habían sido eficaces para combatir el narcotráfico y los cultivos ilícitos, y las FARC ahora tienen garantía de que no va a haber fumigaciones y que prácticamente no va a haber erradicación manual, sino hasta dentro de muchos años, lo que está haciendo que Colombia navegue en manos de coca, como lo ha señalado el Departamento de Estado de Estados Unidos, al constatar que en los últimos 3 años prácticamente se han duplicado los cultivos de coca y se ha triplicado la producción de cocaína en Colombia. Hay que señalar que las FARC han sido y continúan siendo el principal cartel de la coca en Colombia. Senador Rangel, ¿usted cómo evalúa que en este comunicado que han presentado tanto el gobierno como las FARC de este comité de seguimiento no se mencione todavía un punto que es álgido y crítico dentro de la implementación de los acuerdos, como lo es la reforma al sistema electoral? Había mucha expectativa sobre qué podría salir de esas reuniones en torno a las modificaciones al sistema electoral para que las FARC puedan participar en la vida política. Siempre hemos señalado que las FARC no pueden ser una contraparte válida para discutir o para aprobar reformas políticas o reformas electorales en Colombia. Las FARC han sido los principales enemigos de la democracia en Colombia. Han asesinado a miles de candidatos de los partidos democráticos, han desterrado a otros miles, concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores, han sido víctimas del asesinato por parte de las FARC, del secuestro y del destierro por parte de ese grupo terrorista. No es una contraparte válida para negociar unas reformas electorales. Esas reformas electorales deben discutirse en el Congreso de la República con los partidos de la democracia y con procedimientos democráticos, no como se está haciendo ahora con una vía rápida, que en Colombia la llamamos el fast track, que no es otra cosa que el gobierno asume las funciones del legislativo y el Congreso queda limitado a un simple notario de lo que acuerdan el gobierno y las FARC por fuera, y que en el Congreso simplemente necesitan un trámite de aprobación sin prácticamente ningún tipo de posibilidad por parte del Congreso de modificar esas propuestas del gobierno, de introducirles modificaciones o de aprobar uno por uno los artículos de esos proyectos de ley. Simplemente un pupitrazo y se aprueban los proyectos de ley del gobierno que han sido previamente acordados con las FARC. Señor Rangel, aprovecho que está con nosotros para preguntarle también sobre el ELN. Hoy se conoció que el grupo ilegal asesinó a 5 personas en Chocó, es decir, sigue activo en los temas de la violencia. Quería saber qué valoración hace en relación a las negociaciones de paz del gobierno con el ELN en estos momentos. Pues en primer lugar, el gobierno está repitiendo con el ELN los mismos errores que cometió con las FARC. Es decir, aceptar una negociación en medio del terrorismo, en medio del asesinato, en medio de la destrucción de la infraestructura nacional. Nosotros hemos insistido que esos diálogos de paz que deben hacerse deben tener como prerequisito previo, necesario, indispensable, que el grupo terrorista respectivo, en su caso las FARC y en este caso el ELN,
deben suspender previamente todas sus acciones violentas contra el Estado, contra la sociedad civil. El ELN ha seguido asesinando policías y soldados. Ahora hay noticia de una nueva masacre de pobladores en una zona muy pobre y muy distante en el país. Lo que debería hacer el gobierno es suspender inmediatamente esas conversaciones de paz hasta tanto el ELN no se comprometa a cesar de manera definitiva e incondicional toda su violencia y todo su terrorismo contra los colombianos. Senador Alfredo Rangel, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Feliz noche. Feliz noche, ha sido un placer. Muy amable.